¿Cómo va a ser el parcial, profe? El parcial seguramente multiple choice. Y alguna que te pregunta de desarrollo, para que puedan seleccionar. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Así no nos demoramos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Comenzamos entonces. Recuerden que esta materia, bueno, es nueva, digamos, hemos tenido muy pocas clases. Entonces, lo que habíamos trabajado un poco la semana pasada era un texto de Canclini, que ya está subido al Classroom, así que una vez que se unan lo van a poder ver fácilmente, en el que un poco se ponía en cuestión la noción de sujeto, ¿sí? Yo que les decía que ese texto me permitía a mí problematizar o incluso analizar el concepto de sujeto. No porque haya que adherir a lo que el autor dice en relación al sujeto, sino que era una manera de pensar un poco en este contexto actual en el que estamos, bueno, algunas cuestiones en torno a la figura del sujeto. Porque yo les decía que la materia esta, como es problemática sociocultural y del trabajo, bueno, de los seres vivos, aquel que vive en sociedad y que tiene una cultura y que trabaja, es el ser humano o el sujeto, ¿sí? Por eso empezamos problematizando un poco esa categoría, ¿sí? Lo que vamos a empezar viendo hoy es un poco la cuestión más de la socialización y la cultura, ¿sí? Volviendo a la idea de que justamente nosotros somos seres sociales y que no nacemos aislados, sino que nacemos en el seno de una familia, ¿sí? Familia en sentido amplio, no estoy hablando de necesariamente matrimonio, sino familia, ¿sí? De hecho, hay un autor que se llama Giner que considera una familia como personas vinculadas por sangre, matrimonio o adopción, fíjense, que lo que hacen es tener una residencia común, contienen una cooperación económica, y o sea, la cuestión reproductiva y el cuidado de la descendencia. Esa sería como una definición de familia según este autor. ¿Qué es lo que me interesa a mí que destaquemos hoy? Dos cosas. Primero, que como justamente nacemos en un ámbito de socialización, está lo que se llama los agentes de socialización, ¿sí? Es decir, yo les había dicho en su momento que una persona, a través del proceso de socialización, adquiere normas, valores, costumbres, lenguaje, cultura. Bueno, vamos a ver hoy quiénes son esos agentes de socialización y qué implica la cuestión de la cultura, ¿sí? Bien. Como agentes socializadores tenemos a 4. Por un lado, la familia, ¿sí? ¿Por qué la familia? Insisto, familia en sentido amplio. Se dice que la familia es el agente socializador fundamental, en tanto lo que hace es formar la personalidad, ¿sí? Esto no quiere decir que la personalidad no siga cambiando, que no hagan cosas que nos determinen, no. Pero la familia es el primer agente porque justamente le va a imponer al chico ciertos rasgos de la personalidad que después se pueden ir modificando, pueden ir mejorándose y todo, pero es importante, ¿sí? En ese sentido se dice que la familia forma la personalidad. Las familias se pueden clasificar según varias categorías. Podríamos decir, según el número de esposos, una familia monogámica o poligámica. Según el lugar de residencia, podríamos hablar de familias patrilocales, matrilocales o neolocales, ¿sí? Es decir, si viven en el lugar de residencia del padre, la madre o en un lugar nuevo. Según la relación de poder, una familia patriarcal, una familia matriarcal o una familia igualitaria, que es un poco lo que se está atendiendo desde hace unos años.
y según el número de miembros adultos que puede ser una familia nuclear o extensa. Nuclear cuando son solamente la pareja, ya sea heterosexual u homosexual, es lo mismo, pero según el número de adultos. Extensa cuando hay una convivencia con un abuelo, un tío, ¿sí? Entonces, Profe, ¿le parece que tomemos nota de eso o no es tan importante como para tenerlo? no, yo igual después les voy a mandar un material, así que como quieran. Me interesa ahora que se queden con los 4 agentes socializadores y algunas cosas en torno a la cultura que son interesantes. Así que enseguida, si quieren tomar nota, o yo después les mando material, no hay problema. Entonces, habíamos dicho, el primer agente que socializa un niño es la familia. Después, otro agente es la escuela. ¿Por qué la escuela es importante? Y porque efectivamente la escuela lo que hace es ser el lugar donde el niño entra en contacto fuera de la familia, ¿sí? E incluso en ese contexto conoce otros valores y otras normas un poco distintas a las de la familia. ¿Distintas en qué sentido? Se supone que una familia elige una escuela con la que se sienta cómoda. Entonces, si una familia es religiosa, bueno, por ahí posiblemente busque un colegio religioso. Pero la cosa es que es el primer lugar donde el chico ve otras cosas y aprende otras cosas un poco distinguiéndose de lo que aprendió de la familia, ¿sí? ¿Qué es lo importante de la escuela también? Que la escuela nos forma en valores, ¿sí? Y no se queda solamente en lo académico, porque justamente en la escuela se aprenden otras cosas, se aprenden también el tema de las autoridades, bueno, quién es autoridad, quién no lo es, quién es mi par, quién no lo es, ¿sí? Entonces se aprenden otras cosas, otros valores, otras costumbres, hay otros hábitos, el tema de, ahora no estamos en la escuela, pero digo, para que se ubiquen, el tema de el inicio con el izamiento de la bandera. Bueno, eso es algo que en la casa no se haría, ¿sí? Entonces, se hacen otras cosas que también influyen a los chicos y chicas para su vida, ¿sí? Por eso se habla de que la escuela es también un agente socializador, ¿sí? Un tercer agente es lo que se llama el grupo de pares. ¿Por qué se llama grupo de pares? Porque se supone que cuando yo hablo de par, hablo de igual. Entonces, el grupo de pares lo que hace es compartir alguna característica en común, ya sea la edad, alguna ocupación, si fuera el sexo femenino masculino, ¿sí? Se da mucho en la adolescencia, que es cuando yo tengo más afinidad o incluso tengo mucha identidad con mi grupo de pares. Porque en la adolescencia también se produce una especie de corte o de transgresión para con la familia. Entonces yo me identifico con los que son iguales a mí, ¿sí? Por eso en ese sentido también me socializan, porque eso también me va a implicar ciertas costumbres, ciertos hábitos, cierto lenguaje. Fíjense cómo hablan los chicos también, cuando dicen ATR, UPD, un montón de cosas que por ahí antes no existían o no se sabían, bueno, se van incorporando, ¿sí? Y un cuarto agente socializador son los medios de comunicación. ¿Por qué decimos que los medios son un agente socializador? Y porque en definitiva los medios lo que logran o lo que pretenden es transmitir un mensaje a distancia a una gran cantidad de personas. Y esa transmisión implica que también haya una llegada al público, ¿sí? Entonces, hay mucha influencia de los medios, ¿sí? Los medios también me marcan ciertas tendencias, me marcan ciertas improntas, fíjense ahora también con el tema de la política, bueno, según qué diario leo, es según un poco la visión que tiene, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también me va formando y me va transmitiendo esta cuestión de ciertos hábitos, ciertos valores, ¿sí? Cierta cultura. Yo les pregunto, ¿a qué les suena el término cultura? ¿O con qué lo asociarían? ¿Con qué lo La asocian? cultura es lo que hacemos. Es como Bueno,
Como Como por las ejemplo, la costumbres cultura comunes de son como de costumbres. un grupo de Ah, personas. Bien. como Costumbres podría comunes de decirse un que grupo de personas. Bien, la cultura Los argentina domingos es tomar mate y comer asado los domingos. bien, bien, perfecto. Bueno, eso es un ejemplo, O muy dormir bien. siesta. O dormir siesta, muy bien. Recién uno de los chicos estaba diciendo algo. O quería decir Pobre, algo no y no lo sé qué pasó. yo dije conocimiento social. Bueno, conocimiento, la verdad conocimiento se puede pasar un poco a la ambigüedad, pero no está mal. A ver, se supone que toda sociedad adquiere una determinada cultura, ¿sí? Como estamos en la sociedad argentina, hay cosas culturales propias de la Argentina. Me interesa destacar acá algo, una distinción interesante. Podemos hablar de cultura más bien material y cultura inmaterial, ¿sí? Cuando yo hablo de cultura material, tiene que ver con aquellas cuestiones tangibles, un monumento, una estatua, incluso las cuestiones más técnicas, si yo quisiera, ¿sí? Cuando yo hablo de cultura inmaterial, voy a hacer referencia a otras cosas. El lenguaje, los valores y las creencias, las normas, los símbolos, ¿sí? Si yo dijera, el mate, ¿es material o es inmaterial? Es inmaterial, es un símbolo. No, es material, porque No, vos el lo mate podés es tocar. material. Si yo dijera tomar mate, fíjense la Ahí expresión. sí puede ser. Ahí sí es algo más inmaterial. Pero el mate como tal, si yo pienso en el mate, literal, con la bombilla, con la yerba, con el termo, es algo material propio de la cultura argentina. ¿Sí? Inmaterial sería como decir, vamos a lo pandito. Bueno, exactamente. Todas las frases más mendocinas, que por ahí un porteño no las entiende, son parte de la cultura inmaterial, ¿sí? No las puedo yo tocar, pero están. Si yo dijera el himno lo escucho, pero en definitiva es algo inmaterial, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Bien. Entonces, yo voy a tener eso, dos tipos, digamos, o dos modos de pensar la cultura. Desde lo material, como lo tangible, y desde lo inmaterial, como aquello que es intangible. Bueno, entonces ahora me falta ver, la cultura puede ser de estas dos maneras. ¿Y qué características le daríamos a la cultura? Se puede decir que la cultura, primero, es una conducta aprendida, ¿sí? ¿En qué sentido? Es algo que se va enseñando. También se dice que la cultura se transmite, ¿sí? Un poco de la mano que decíamos recién. Bueno, el abuelo le transmite algo al hijo y el hijo al nieto, ¿sí? Hay una cuestión más de transmisión, que tiene que ver un poco con la cuestión generacional, ¿sí? Y también decimos que la cultura es un modo de interpretar la realidad o de significarla, porque la cultura argentina es distinta a la española, ¿sí? Entonces, cuestiones que en Argentina tienen un peso importante, quizás para la cultura española no sea nada. Por ejemplo, la corrida de toros. La corrida de toros para nosotros es una cosa que ni nos interesa, nos parece incluso, nos puede parecer hasta violento, en cambio en España, y es una cuestión cultural, ¿sí? Y también decimos que la cultura, en definitiva, es cambiante, porque yo, en definitiva, no siempre voy a tener el mismo modo de comprender la realidad, no siempre voy a recibir los mismos valores, no siempre se me va a enseñar de la misma manera, ¿sí? La cultura va cambiando. Ahora hay cosas culturales que están más a flor de piel, que antes por ahí no se sabía o no se veían. Vamos a pensar en cosas más trágicas, tipo los abusos, los femicidios, son cuestiones más culturales que lamentablemente están a flor de piel y que antes por ahí o no se sabía, o pasaba menos, o no se hacía tan público, ¿sí? Pero digo, es cuestión que van cambiando, ¿sí? Lo mismo que los pañuelos. Quizá vos hace 5 años te ponías un pañuelo verde y no era nada. Ahora, por ese pañuelo verde tiene otra connotación, ¿sí? Por eso decimos que la cultura estrictamente va cambiando. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí, sí.
Entonces, si seguimos pensando esto de la cultura, que es una cuestión interesante de teorizar, porque todo lo que te estoy diciendo son conceptos que en sí tenemos dando vueltas, pero que ahora un poco los vamos a aclarar, ¿sí? Podemos hablar también de la idea de etnocentrismo y relativismo cultural, ¿sí? ¿Han escuchado esos términos? ¿Les suena alguno de los dos, por lo menos? ¿Podría repetir, profe? Los términos que les he Es que mencionado se me son cortó. el etnocentrismo con T en el medio, y el relativismo cultural. Sí, los dos me suenan. Bueno, Es que los podríamos vi en la definirlo. escuela, eso yo. Seguramente sí, sí, no estoy diciendo nada. El relativismo es según en diferentes partes, puede ser, Pensémoslo de la que siguiente es manera. relativo. Claro, son conceptos que se contraponen un poco, ¿sí? Porque yo qué voy a decir, bueno, cuando yo me refiero a etnocentrismo, quiere decir que hay una consideración de que la propia cultura es mejor o más idónea que las demás, ¿sí? ¿Qué ejemplos se les podría ocurrir de eso? La religión. Bueno, en el caso de las religiones pasa bastante, ¿sí? Hay una cuestión también, a veces, no todas, pero digo, está esa idea también de que, como esa disputa, esa pelea, bueno, quién está más cerca, quién no, quién cree en tal cosa, quién no. La religión parece un ejemplo, sí. Otros ejemplos en la historia, ¿qué se les ocurre? La De pensar política. en esa superioridad. La política, ¿no? No, porque la política, a ver, que acá se preste por ahí para una cuestión más River Boca, pero en definitiva no hay una... Es distinto el concepto. O sea, la política tiene que ver Em, también con defender ciertos valores políticos con los que uno se siente identificado, pero no pasa tanto por esto. Puede ser, profe, los A ver, diferentes, em, por ejemplo, cuando un partido de fútbol, algo así, ¿o no? no, vamos a darle algo más Tampoco. concreto. La ideología, por ejemplo, de proaborto. Bueno, ahí sí se puede pensar un poco más, porque es en definitiva, hay como también esa tendencia más a pensar que mi postura, sea la que sea, es mejor que la otra, ¿sí? Pero a ver, hay un ejemplo muy claro en la historia. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba? Se pelearon a partir desde el tratado de Versalles. Pero ¿quién se peleó con quién? ¿Quién sometió a Eh, quién? no, era por un tema de religión. Alemania. Bueno, ahí está. Fue un sometimiento de los alemanes hacia los judíos, el famoso holocausto, los De los guetos, todo nazis, eso, sí. ¿sí? Bueno, ese es un típico ejemplo de etnocentrismo. El razonamiento, o sea, o lo que les llevó a esa movilización, a esa logística, incluso eh, armamentista y todo, era un complejo de superioridad. Era, bueno, aniquilemos a la raza inferior, ¿sí? Eso es un Profe, los ejemplo chicos muy del claro de chat están etnocentrismo. volviéndose locos, Diciendo que oh, no les da atención. y chicos, pero que le des que hablen, porque no puedo yo hablar y leer a la vez, me complica. No sé por qué me escriben en vez de hablar. O avísenme que escriben, porque a veces no veo el chat. Si quiere, profe, yo le voy leyendo lo que van diciendo, Pero perdemos mucho tiempo. Díganme algo lo importante. interesante y claro, porque si no, acuérdense que las Habían clases, puesto algo de los acuérdense que españoles con chicos, los ingleses, bueno, con los también. indígenas. Eso está bien. Eso es otro ejemplo, la conquista española. Bien.
Acuérdense, chicos, que las clases están grabadas, entonces si yo pierdo el hilo pensando en el chat, o sea, prefiero que me digan, profe, hay alguien que está haciendo algo importante en el chat, y la idea es que Pasa el que hay chat, algunos de los chicos que tienen, por ejemplo, uno tiene problema con el micrófono, me parece. sí, por eso. Pero la idea del chat es que se hable lo que estamos hablando, ¿no? Que estén con chistes, con bromas, con delirios, eso no suma, ¿sí? Lo puedo aclarar si quieren, pero... No, estaban dando ejemplos de lo que usted estaba hablando. Bueno. Me tienen que avisar si están diciendo algo o decir directamente, si les sacan el silencio del micrófono y me dicen, ¿sí? Porque si no yo estoy concentrada en lo que estoy explicando y por ahí no... Así que la próxima vez me dicen, profe, en el chat hay algo importante. Tampoco se puede hacer el chat, porque se pierde el hilo, ¿sí? Entonces, a quien no le funciona el micrófono, lo ideal es que hable por el chat, pero se avisa si es algo concreto, y si sirve en cuanto a lo que estamos hablando, yo por supuesto lo comento. Pero si empiezan con las charlas entre ustedes y se pierde un poco la clase, ¿sí? Bueno, voy a retomar antes que se nos acabe el tiempo. Le estaba diciendo que el etnocentrismo es pensar que la propia cultura es superior o más idónea o mejor que las demás. Veíamos que se podía pensar desde grupos religiosos, el nazismo fue un gran ejemplo, la conquista española, ¿sí? Muy bien, eso está bien, perfecto. Ahora, el relativismo cultural, en cambio, me supone que, en definitiva, cada cultura, relativismo, es relativa y cada cultura vale por sí misma, o sea, tiene valor en sí misma. Es decir, no hay una superior y otra inferior. Cada cultura vale o tiene valor por sí misma. Eso es el relativismo cultural, ¿sí? Yo no pienso que haya una cuestión de superioridad. Es pensar en cuestiones más de que cada una tiene su valor, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien? Bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, son conceptos contrapuestos que los han escuchado, los conocen, pero en definitiva es interesante que podamos saber un poco la diferencia, ¿sí? Y pensar ejemplos también nos sirve. Y nos queda ver dos conceptos más que son interesantes también para pensar un poco la cultura. Algunos autores hablan de subcultura y otros hablan de contracultura. Cuando yo digo subcultura, lo que quiero hacer referencia es que es la cultura propia de una minoría, ¿sí? Dentro de un sistema cultural más amplio. Es decir, en un sistema cultural grande, una cultura más reducida. ¿Qué se les ocurre de eso? Por ejemplo, los terraplanistas. Los terraplanistas, bien, en definitiva, no son la cantidad que sostenemos o creemos que la Tierra efectivamente no es plana, ¿sí? Bien, también podrían ser los gitanos, ¿sí? Que ellos tienen su propia cultura, sus modos, sus características, su barrio, y en definitiva están inmersos en una cultura más grande, ¿sí? Podemos pensar, ¿se acuerdan en la época de los floggers, los emos? Bueno, todos esos son subculturas. Ahora diríamos los influencers, ¿sí? Son subculturas. ¿Por qué? Porque están dentro de una cultura más grande, esa es la idea. O sea, no hablamos de sub porque es inferior, hablamos de sub porque está dentro de, ¿sí? Entonces, es una cultura más chica dentro de una cultura mayor, ¿sí? Y bueno,
El otro concepto que yo les dije es la contracultura. Contracultura, fíjense, tiene que ver con, diríamos, valores, pautas de conducta o estilos que un poco difieren o contrastan con los más extendidos por una sociedad. ¿Qué se les ocurre? Los terraplanistas también se podrían incluir acá. Algo que un poco difiera o vaya en contra, si queremos, de los más extendidos por una sociedad global. Ser ateo. Los hippies estarían, bueno, sí, los hippies en su momento, que fue una cuestión más revolucionaria, estaban en contra de la cultura de ese momento. Sí, está bien. Los hippies, muy bien. El ateísmo. El ateísmo, pero ¿en qué contexto? Porque yo no te podría afirmar que todos son religiosos como para decir, bueno, el ateo difiere. Hoy por hoy no sé. Y hay, por ejemplo, una religión que persigue a Satán como un ángel bueno, una cosa así. Yo creo que eso Bueno, también podría ser. ese ejemplo se podría incluir dentro de la Pero contracultura. la religión, por ejemplo, forma parte del Estado, del gobierno. Sí, cada estado adopta una religión determinada, sí, eso es cierto. Pero, si bien eso es real, en definitiva hoy por hoy, yo no podría, insisto, no podría afirmar que los ateos son pocos, ¿entienden? Si lo pienso desde la cuestión más que un Estado utiliza una religión y todos tienen que adherir, bueno, sí, pero hoy por hoy me parece que el ateísmo está también como a flor de piel, entonces no sé si sería algo como contracultura. Quizá en su momento sí, no estoy discutiendo, sino que... Hacemos otro ejemplo. Los pedófilos, por ejemplo, no sé. Bueno, bien, la pedofilia es exactamente, es algo contracultural, sí, de hecho es un delito. Y los que, Bien. claro, eso, los que cometen delitos, los que matan, los que asesinan, también puede ser algo Y contracultural. ahí sí, sí, porque es como, en sociología se habla mucho de conducta desviada, que es un término que es cuestionable, pero se podría pensar, sí, como ir en contra del patrón común o del patrón de una conducta, si queremos, normalmente esperable. Como ¿Sí? por ejemplo las sectas también. Las sectas también, sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está, antivacunas. Bueno, las tribus urbanas, ahí estoy leyendo, las tribus urbanas son un ejemplo de subculturas, porque son minorías. La movilización que está ahora en torno a ser antivacuna va en contra de la cultura, porque todos los países del mundo tienen un calendario de vacunaciones aprobado, ¿sí? En algunos hay más, en algunos hay menos. En definitiva, el tema de la vacunación está como impuesto. Entonces, aquellas personas que no adhieren a las vacunas porque lo que a ellos les parezca, van más en contra de el sentido común del resto, ¿sí? Bien, ese es un buen ejemplo. ¿Se entiende esto? Entonces, es pensar un poco, bueno, como sujeto social, yo adquiero una socialización que implica incluir, incorporar o apropiarse de valores, normas, creencias, costumbres, lenguaje. Adquiero también en eso cultura. ¿Cómo adquiero todo eso? Y a través de ciertos agentes, la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación. Y sentándonos en la cultura propiamente, bueno, ¿cómo puedo decir que es material, que es inmaterial? Y que hay ciertos conceptos que me permiten un poco entender la idea de cultura.
desde el etnocentrismo, que se pone el relativismo cultural, y la subcultura y la contracultura. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Nada, profe. Bueno, recuerden unirse a Classroom, así ya nos manejamos por ahí, para lo que sea tareas, trabajos, etc. Por ahora no voy a darles ningún trabajo, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? En el programa nos quedan varias cosas, pero en el Classroom ya está subido el programa, el texto de Canclini, y les voy a subir un material después, así ya les va quedando. ¿Sí? Una pregunta, profe, el material soporte, no sé si había al final, de textos para poder rendir la semana que viene, Ya está lo subido. va a poder subir. Ah, ya Va a está subir. subido. Bueno, Sí, por eso ya les mandé la foto con el código, así que ya se pueden unir. Así ya me queda, y ya quedan ahí todos y nos manejamos por ahí. De hecho, me pueden preguntar por ahí si quieren también. ¿Va a ser muy extenso, profe, el parcial? No, no. La idea es que lo puedan hacer rápido. habíamos dicho multiple choice mediante Classroom. No sé, mediante Classroom o mediante formulario de Google. Puede ser que sea por el Classroom también. Para que tengamos más o menos los sistemas preparados, porque por ahí, viste, que a último momento surgen enredos con los programas y qué sé yo. Sí, no, por eso. Por eso quiero dejar evaluado ahora una parte de comprensión, así se quedan tranquilos. Los de tercero están re perdidos, veo, pero tercer año no se tiene que preocupar porque no rinde nada todavía. Los de primer año sí tienen que rendir esto de comprensión. Así es que bueno. Bueno, chicos, entonces nos encontramos la semana que viene. Cualquier cosa me escriben. Ok, Listo, chao, chao, profe. profe. Dele, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, chao, chao.